El susurro de la mansión maldita. En lo profundo de un bosque sombrío, rodeada de árboles cuyos troncos parecían retorcerse hacia el cielo como si gritaran en silencio, se alzaba la mansión Blackwood. Era una construcción antigua, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos y una fachada cubierta de musgo y grietas. Nadie en el pueblo cercano se atrevía a acercarse, ni siquiera de día. Las historias decían que quienes entraban nunca volvían a ser los mismos. Ella, una joven periodista ávida de historias únicas, decidió romper el silencio alrededor de Blackwood. Había oído rumores sobre la desaparición de varias personas a lo largo de las décadas, pero lo que más le intrigaba eran los susurros. Algunos decían que, si te quedabas en silencio cerca de la mansión, podías escuchar voces que te llamaban por tu nombre. Armada con una linterna, una grabadora y un viejo mapa del lugar, ella llegó al borde del bosque al caer la noche. La luna apenas iluminaba el sendero, y los sonidos del bosque parecían más vivos de lo habitual. A cada paso que daba, sentía como si algo la observase, aunque al girar solo encontraba la densidad del follaje y el murmullo del viento. Al llegar a la mansión, una ráfaga de aire frío la envolvió. La puerta principal estaba entreabierta, como si la invitara a entrar. Un escalofrío recorrió su espalda, pero decidió ignorarlo. Al cruzar el umbral, el crujido de las tablas bajo sus pies resonó como un disparo en la quietud opresiva. Encendió la linterna, y el haz de luz reveló un recibidor cubierto de polvo, con muebles destartalados y espejos empañados que reflejaban figuras distorsionadas. Mientras exploraba, grababa sus observaciones. La atmósfera es pesada, dijo, intentando ignorar cómo su voz reverberaba de forma extraña. Pronto comenzó a escucharlo, un murmullo bajo, apenas perceptible. Al principio pensó que era su imaginación, pero la grabadora captaba algo más. Las voces parecían susurrar su nombre. Hola. ¿Hay alguien aquí? Su voz tembló, pero no obtuvo respuesta. Solo el susurro persistió, volviéndose más claro. A medida que avanzaba por el corredor, las palabras se hicieron más nítidas: ayúdanos. Ella sintió cómo el miedo le helaba la sangre, pero la curiosidad era más fuerte. Subió las escaleras, que se quejaron bajo su peso, y llegó a un dormitorio donde el aire parecía más denso. En el centro de la habitación había un baúl antiguo. Al abrirlo, encontró un diario cubierto de manchas. Las páginas estaban llenas de letras desordenadas y dibujos grotescos, pero un mensaje recurrente destacaba: la casa tiene hambre. La casa nos toma. De repente, un fuerte golpe resonó en la planta baja. Ella apagó la linterna, conteniendo la respiración, y escuchó pasos pesados acercándose. El pánico se apoderó de ella mientras los pasos ascendían por las escaleras, cada vez más cerca. Decidió esconderse en un armario, cerrando la puerta justo cuando las pisadas entraron en la habitación. El silencio era ensordecedor. A través de una rendija, vio una sombra alta y amorfa moverse por el cuarto. No parecía humana, sino una figura oscura y retorcida, como si la casa misma la hubiera creado. De repente, la puerta del armario se abrió de golpe, pero no había nada allí. Ella salió temblando, y en su prisa por escapar tropezó con una alfombra, cayendo al suelo. La grabadora se deslizó lejos de su alcance, y cuando intentó recuperarla, notó que el dispositivo emitía los susurros, pero ahora eran gritos. ¡Corre! Sin pensarlo dos veces, salió corriendo de la habitación, bajó las escaleras y atravesó el vestíbulo. La puerta principal estaba cerrada, aunque no recordaba haberla tocado. Al intentar abrirla, sintió como algo invisible la sujetaba, como si manos heladas la empujaran hacia el interior. En un último esfuerzo desesperado, lanzó su cuerpo contra la puerta, que cedió con un crujido ensordecedor. Corrió sin mirar atrás, adentrándose en el bosque, donde las sombras parecían perseguirla. No paró hasta llegar a su coche, jadeando y temblando. Cuando finalmente estuvo a salvo en casa, revisó la grabadora. Los susurros eran más claros que nunca, pero lo que la hizo gritar fue el final de la cinta, una voz profunda y gutural que decía: nunca te dejaré ir. Desde esa noche, ella no volvió a ser la misma. Las luces de su casa parpadeaban sin razón,
y a menudo despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien la observaba. Y cada vez que ponía la grabadora, la voz la llamaba, más fuerte, más cerca. Ella trató de convencerse de que todo lo que había experimentado en la mansión Blackwood era producto de su imaginación, un efecto secundario de la tensión y el miedo. Pero los eventos extraños en su vida cotidiana comenzaron a volverse más intensos. Las cosas desaparecían en su apartamento, llaves, utensilios, incluso su teléfono móvil, solo para reaparecer en lugares imposibles, como el congelador o debajo de su cama. Los espejos eran los peores. Cada vez que pasaba frente a uno, juraba ver sombras fugaces moviéndose a sus espaldas. A veces, mientras se cepillaba el cabello, una figura oscura se materializaba en el reflejo, inmóvil, observándola. Cuando se giraba, no había nada allí. Una noche, incapaz de soportarlo más, decidió visitar a un experto en lo paranormal. El profesor Samuel Varela era conocido por investigar fenómenos inexplicables, y aunque ella no creía en esas cosas, su desesperación la llevó a buscarlo. Cuando le mostró la grabación, el rostro del hombre, normalmente sereno, se tornó pálido. Esto no es una simple manifestación, dijo mientras rebobinaba y volvía a escuchar la voz gutural. Has traído algo contigo. Algo que no pertenece a este mundo. Ella sintió un nudo en el estómago. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo detengo? El profesor la miró con gravedad. No es algo que puedas detener fácilmente. Esta presencia no es solo un espíritu errante. Es la mansión misma, o lo que habita en ella, extendiendo su influencia hacia ti. Querrá que regreses. La idea de volver a Blackwood le heló la sangre, pero Samuel insistió en que esa era la única manera de enfrentarlo. Según él, debía devolver lo que había tomado, el diario. Solo entonces, quizás, la conexión entre ella y la casa se rompería. A regañadientes, ella aceptó. Esa misma noche, armados con herramientas rituales, velas y una determinación frágil, regresaron al bosque. La mansión parecía más imponente que nunca, como si la misma estructura hubiera crecido y se hubiera distorsionado en las sombras. Dentro, el aire era aún más pesado que la primera vez. Las paredes parecían respirar, y los susurros eran ensordecedores. Mientras ascendían las escaleras hacia la habitación del baúl, Samuel recitaba un cántico en voz baja, aunque sus palabras eran casi inaudibles sobre el rugido de las voces. Cuando llegaron al dormitorio, ella colocó el diario en el baúl. Pero en el instante en que intentó cerrarlo, un viento helado se levantó dentro de la habitación, apagando las velas y arrojando a Samuel contra la pared. La figura oscura que había visto antes emergió del rincón más sombrío, pero esta vez era más clara, una entidad alta y retorcida, con extremidades desproporcionadas y un rostro sin rasgos salvo por dos ojos rojos brillantes. No puedes huir de mí, gruñó la criatura con una voz que resonó en todo el cuarto. Ella, aterrorizada pero decidida, gritó al vacío. Ya no me perteneces. Devuelvo lo que tomé. El diario comenzó a arder con un fuego oscuro y silencioso. Las llamas consumieron las páginas, pero en lugar de desaparecer, la criatura pareció volverse más violenta, gritando y extendiendo sus brazos hacia ella. En ese momento, Samuel, recuperado, lanzó un polvo blanco alrededor del baúl mientras recitaba un conjuro con desesperación. El suelo tembló, y la figura emitió un alarido ensordecedor antes de desvanecerse en una nube de humo negro. El viento cesó, y el silencio cayó sobre la mansión como una losa. ¿Está terminado?, preguntó ella con la voz temblorosa. Samuel, jadeando, asintió lentamente. Por ahora. Pero la mansión, nunca se detendrá por completo. No debes volver aquí nunca más. Ella salió de la mansión con el corazón latiendo con fuerza. Cuando llegó a su coche, las primeras luces del amanecer iluminaban el bosque. Se juró a sí misma no volver jamás. Sin embargo, esa noche, mientras dormía, un susurro familiar llegó a sus oídos. Nunca te dejaré ir. Ella despertó con un grito, y cuando encendió la luz, encontró algo en su mesita de noche, el diario quemado, intacto, con las palabras "La casa tiene hambre" escritas en tinta fresca. Ella se quedó paralizada al ver el diario.
Sus manos temblaban mientras lo tomaba con cuidado. Las páginas, que recordaba haber visto arder en la mansión, estaban intactas, pero algo era diferente. Nuevas frases aparecían en la primera página, escritas con una caligrafía irregular, como si alguien las hubiera garabateado con desesperación. Ella no es la única. La casa siempre elige a alguien nuevo. La habitación de ella comenzó a enfriarse de manera antinatural, y el aire parecía cargado de electricidad. De repente, las luces parpadearon, y un golpe seco resonó desde la sala de estar. Con el diario todavía en la mano, avanzó lentamente, su respiración pesada y su mente atrapada entre el miedo y la incredulidad. Al llegar, vio que las fotografías de su familia colgadas en la pared estaban torcidas, pero no era eso lo que más le inquietaba, sus reflejos en los cristales de los marcos no eran los suyos. Las figuras en las fotos la miraban con ojos negros y vacíos, sus bocas formando sonrisas macabras. De pronto, la voz gutural que había oído antes resonó en toda la casa. Te elegí, ella. Y no podrás escapar de mí. Las ventanas y puertas se cerraron de golpe, atrapándola. Desesperada, intentó abrir la puerta principal, pero era inútil. Las paredes parecían respirar, y las sombras se movían como si estuvieran vivas. En un acto de desesperación, ella gritó. ¿Qué quieres de mí? El aire se volvió más denso, y la figura oscura de la mansión apareció en el centro de la sala. Esta vez, era más definida, como si estuviera ganando fuerza con cada segundo que pasaba. La voz respondió, profunda y resonante. Alimento. Energía. Vida. Tú eres el puente. Me trajiste contigo, y ahora estoy en todas partes. Ella se dio cuenta de la gravedad de la situación. La mansión no era solo un lugar maldito, sino una entidad viviente que había extendido su influencia más allá de sus paredes. Había cometido un error al investigar, y ahora estaba vinculada a algo que nunca podría comprender del todo. Tomando el diario, recordó lo que Samuel había dicho, debes devolver lo que tomaste. Pero el diario estaba en su casa ahora, y el poder de la mansión la había seguido. La única solución parecía ser destruir el vínculo definitivamente, incluso si eso significaba arriesgar su propia vida. Ella llamó a Samuel. Su voz era apremiante y desesperada cuando le explicó lo que estaba sucediendo. Esto no debería estar pasando, Samuel. El diario está aquí, y la casa también. El hombre, que al principio sonó incrédulo, finalmente respondió con seriedad. Si el diario volvió, significa que no lo entregaste realmente. La casa no lo soltará a menos que lo destruyas donde todo comenzó. ¿Quieres que vuelva allí? Preguntó ella, su voz quebrándose. No hay otra opción. Si no cortamos el vínculo, la casa seguirá creciendo, y no solo te afectará a ti. Se extenderá como un cáncer, tomando a otros. Aunque la idea la aterrorizaba, sabía que Samuel tenía razón. Esa misma noche, se preparó para su regreso. Esta vez llevó consigo una lata de gasolina, fósforos y un amuleto que Samuel le dio para protegerla de los peores efectos de la mansión. Cuando llegó, Blackwood era aún más grotesca que antes. La estructura parecía latir, como un corazón monstruoso, y las sombras de los árboles alrededor se inclinaban hacia ella, como si la invitaran. Entró con paso tembloroso, y las voces comenzaron de inmediato. Esta vez no eran susurros, sino gritos desgarradores, como si la casa supiera lo que planeaba. Las paredes goteaban un líquido negro, y el suelo parecía moverse bajo sus pies, dificultándole avanzar. Al llegar al dormitorio, encendió la linterna y colocó el diario en el baúl, que seguía abierto. Rociando la gasolina por todo el cuarto, sus manos temblaban mientras sacaba los fósforos. Esto termina aquí, murmuró. Encendió el fósforo, pero justo antes de lanzarlo, la figura oscura emergió de las sombras, gritando con una furia que hizo temblar las paredes. Las ventanas se rompieron, y un viento huracanado casi apagó la llama. Con todas sus fuerzas, ella lanzó el fósforo al baúl. El fuego se encendió de inmediato, extendiéndose por el cuarto. La figura gritó, un sonido desgarrador que reverberó en su cabeza, y comenzó a desintegrarse mientras la mansión entera crujía como si estuviera viva y muriendo al mismo tiempo.
Ella salió corriendo, las llamas detrás de ella devorando la estructura. Afuera, cayó al suelo, jadeando, mientras veía cómo la mansión ardía, susurros y gritos fusionándose en un coro macabro hasta que todo quedó en silencio. Pasaron días antes de que ella pudiera volver a su vida normal, pero algo dentro de ella sabía que la conexión no estaba completamente rota. Cada vez que cerraba los ojos, veía las llamas de la mansión, y en la distancia, un par de ojos rojos observándola. Los días pasaron, pero la vida de ella nunca volvió a la normalidad. Aunque la mansión había sido destruida, un vacío indescriptible permanecía en su interior, como si una parte de ella se hubiera quedado atrapada entre las ruinas. Intentó enfocarse en su trabajo, pero las noches eran lo peor. Apenas lograba dormir, y cuando lo hacía, las pesadillas la perseguían. En sus sueños, siempre estaba de pie frente a la mansión Blackwood. Aunque sabía que estaba destruida, en sus sueños la veía intacta, más grande y aterradora que nunca. Cada noche, la voz gutural volvía a llamarla, ella, aún no ha terminado. Desesperada, buscó a Samuel nuevamente, pero el hombre había desaparecido. Al preguntar en su universidad, le dijeron que llevaba días sin presentarse. Su preocupación creció cuando fue a su casa y encontró la puerta abierta. Adentro, los muebles estaban volcados, como si hubiera habido una pelea. En el suelo, encontró el amuleto que él le había dado, partido en dos. Sobre la mesa, una nota apresurada decía: la mansión no es solo un lugar. Es un hambre que nunca se sacia. Ella no necesita muros para existir. Las palabras se quedaron grabadas en su mente. Esa noche, mientras revisaba las noticias locales, encontró algo que la paralizó, un informe sobre un incendio en una casa abandonada en las afueras de otro pueblo cercano. Los testigos hablaban de extraños sonidos antes de que las llamas empezaran, y algunos incluso afirmaban haber visto sombras moviéndose en el humo. Ella sabía lo que eso significaba: Blackwood no estaba realmente destruida. La entidad que habitaba en la mansión había encontrado una nueva forma de manifestarse, un nuevo hogar donde continuar alimentándose. El terror que sintió no era solo por sí misma, sino por todos los que podrían caer en su trampa. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Si Samuel había estado investigando la mansión, tal vez había dejado alguna pista sobre cómo detenerla definitivamente. Regresó a su apartamento y comenzó a revisar todo lo que tenía: las grabaciones, las notas de Samuel y el diario que, a pesar de haberlo dejado en las llamas, había vuelto a aparecer en su mesita de noche. El diario era diferente ahora. Nuevas páginas habían sido escritas, y no por ella. Dibujos de la mansión aparecían en detalle, pero ahora mostraban algo más: figuras humanas atrapadas en las ventanas, sus rostros deformados por el sufrimiento. En una página, un mensaje destacaba, escrito en tinta roja: la casa puede ser destruida, pero no el hambre. Tú eres el puente, ella. Solo tú puedes sellar el ciclo. Ella no entendía completamente lo que significaba ser el puente, pero estaba claro que el diario tenía una conexión directa con la entidad. Decidió seguir las pistas en las páginas, que describían un lugar, una antigua abadía abandonada, a varios kilómetros del pueblo. Según las notas, ese era el origen del poder de la mansión. Con un nudo en el estómago, preparó todo lo que podía necesitar: una linterna, gasolina, fósforos y un pequeño cuchillo, aunque dudaba que algo tan mundano pudiera serle útil contra algo tan oscuro. La abadía era aún más inquietante de lo que había imaginado. Enclavada en lo alto de un acantilado, sus paredes de piedra estaban cubiertas de hiedra negra, y el aire alrededor parecía cargado de una energía pesada. Dentro, la oscuridad era total, y el silencio absoluto hacía que sus propios pasos sonaran como explosiones. Siguiendo las indicaciones del diario, llegó a una cripta subterránea. Allí, en el centro de la sala, había un altar rodeado de velas apagadas. En el altar, vio algo que le heló la sangre: una versión más antigua del mismo diario que había encontrado en Blackwood. Al tomarlo, la tierra tembló, y la voz gutural resonó de nuevo: has llegado demasiado lejos. Este es tu fin. Las sombras se levantaron de las paredes, tomando forma a su alrededor. La entidad,
más grande y grotesca que nunca, emergió del suelo como una masa de oscuridad líquida. Ella retrocedió, pero las sombras bloquearon su salida. No puedes detenerme. Rugió la voz. Siempre habrá hambre. Siempre habrá un puente. Ella recordó las palabras del diario, solo tú puedes sellar el ciclo. Entendió, en ese momento, lo que tenía que hacer. Sacó el cuchillo y, con un grito de desesperación, cortó su mano izquierda, dejando que su sangre cayera sobre el altar. El efecto fue inmediato. La entidad chilló, y las sombras comenzaron a desintegrarse. El diario en el altar se encendió en llamas negras, y el suelo bajo la entidad se abrió, como si la estuviera tragando. Mientras la cripta se derrumbaba, ella sintió una paz extraña, como si una carga se hubiera levantado de sus hombros. Corrió hacia la salida justo antes de que el lugar colapsara por completo. Semanas después, el silencio volvió a su vida. Las voces desaparecieron, los sueños cesaron, y el diario ya no estaba en su mesita de noche. Pero en lo más profundo de su ser, ella sabía que había pagado un precio. La cicatriz en su mano era un recordatorio de que la mansión Blackwood y su hambre nunca desaparecerían del todo. Y cada vez que miraba su reflejo, podía jurar que veía, por un breve instante, esos ojos rojos observándola desde el otro lado. Este contenido podría infringir nuestras políticas de uso. Lo hemos entendido mal. Dínoslo usando la opción del pulgar hacia abajo en esta respuesta. La vida de ella parecía finalmente haber recobrado cierta normalidad, pero la sensación de ser observada nunca desapareció por completo. Durante el día, los ruidos de la ciudad y las tareas cotidianas la distraían, pero en la quietud de la noche, una incomodidad sutil la invadía. Había algo en el aire, una especie de presión invisible que no podía ignorar. Un mes después de los eventos en la abadía, recibió una carta sin remitente. El sobre estaba sellado con cera negra, y en su interior encontró una sola hoja con un mensaje escrito en tinta roja. Gracias por el sacrificio. Pero el ciclo no puede romperse por completo. Solo se detuvo, por ahora. El frío recorrió su cuerpo mientras releía las palabras. Quiso pensar que era una broma cruel, pero el peso de la verdad la aplastó. El ciclo no había terminado, solo estaba en pausa. Esa misma noche, ella notó algo nuevo en su apartamento. Había una figura que no recordaba, un cuadro colgado en su pared, uno que juraba nunca haber comprado ni colocado. Mostraba un paisaje extraño y desolador, un bosque retorcido que, al mirarlo detenidamente, le resultaba inquietantemente familiar. En una esquina del cuadro, casi escondida entre las ramas, reconoció la silueta de la mansión Blackwood. Desesperada, arrancó el cuadro de la pared y lo tiró al suelo, pero cuando lo hizo, el cristal se rompió y una sustancia negra, como alquitrán, comenzó a fluir desde el lienzo. Retrocedió con horror mientras el líquido se extendía, formándose lentamente en una figura alta y deformada, la misma entidad que había enfrentado antes. Pensaste que podías librarte de mí. Rugió la voz gutural mientras la sombra tomaba forma. Ella corrió hacia la puerta, pero estaba cerrada, como si una fuerza invisible la hubiera bloqueado. La figura avanzó lentamente, cada paso haciendo crujir el suelo bajo su peso. Ella gritó, pero no había nadie que pudiera escucharla. Con los recuerdos de la abadía aún frescos en su mente, comprendió que debía actuar rápido. Buscó algo, cualquier cosa, que pudiera usar para defenderse. Encontró un encendedor en su mesa y un aerosol de limpieza, improvisando una especie de lanzallamas. No te pertenezco. Gritó mientras disparaba las llamas hacia la figura. El fuego golpeó la sombra, que chilló y se retorció, pero no desapareció. La entidad parecía alimentarse del miedo de ella, haciéndose más grande y poderosa. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, recordó las palabras del diario, el puente eres tú. No era solo una conexión pasiva, ella misma era la clave para mantener a la entidad atada. Pero, ¿cómo romper el vínculo si la entidad seguía aferrándose a su existencia? La idea que se formó en su mente la aterrorizó, si ella era el puente, tal vez la única forma de detenerlo era cortar esa conexión de raíz. Tomando el cuchillo de su cocina, se preparó para el peor de los sacrificios. Si quieres devorarme,
Tendrás que venir conmigo, dijo con una resolución fría. Antes de que la criatura pudiera atacarla, ella corrió hacia el cuadro, sosteniendo el cuchillo en una mano y el encendedor en la otra. Con una fuerza que no sabía que tenía, apuñaló el lienzo justo en el centro, mientras lo prendía fuego al mismo tiempo. El cuadro emitió un sonido espeluznante, como un alarido que provenía de otro mundo. La entidad se tambaleó, como si hubiera sido golpeada en su núcleo, y el aire en la habitación se volvió más liviano. Sin embargo, ella sintió una fuerza tirando de ella hacia el cuadro, como si algo intentara arrastrarla dentro. No. Gritó, luchando contra la fuerza invisible. Con un último grito desgarrador, la entidad y el cuadro desaparecieron, dejando la habitación en completo silencio. Ella cayó al suelo, agotada y temblando, pero viva. Cuando miró a su alrededor, el apartamento estaba como antes, sin rastro del cuadro ni del líquido negro. Con el tiempo, ella comenzó a reconstruir su vida de nuevo. Vendió el apartamento y se mudó a otro estado, lejos de cualquier lugar que pudiera recordarle a la mansión Blackwood o a la abadía. Pero sabía que la tranquilidad era efímera. El ciclo se había detenido una vez más, pero no sabía por cuánto tiempo. Cada noche, antes de dormir, revisaba cada rincón de su casa, asegurándose de que no hubiera cuadros extraños ni diarios malditos. Y aunque el miedo nunca la abandonó por completo, aprendió a convivir con él, siempre alerta, siempre esperando el día en que la mansión volviera a reclamar lo que creía suyo. Los años pasaron, y aunque ella intentó mantener una vida tranquila, las cicatrices de su experiencia nunca sanaron del todo. Se mudó a un pequeño pueblo costero, lejos de cualquier lugar que evocara los oscuros recuerdos de la mansión Blackwood. Allí, encontró un trabajo en una biblioteca local, rodeada de libros viejos y un aire de paz que nunca había experimentado. Al principio, parecía que su decisión de alejarse había funcionado. Las noches eran más tranquilas, y aunque el miedo persistía en algún rincón de su mente, logró construir una rutina. Sin embargo, una sensación de vigilancia constante nunca la abandonó. Había algo en el viento que susurraba su nombre, en las sombras que parecían moverse ligeramente fuera de su vista. Un día, mientras ordenaba los estantes de la biblioteca, encontró un libro que no recordaba haber visto antes. Su portada era simple, de cuero oscuro, sin título ni autor. Al abrirlo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las páginas estaban vacías, pero al pasar las hojas, comenzó a aparecer texto lentamente, como si estuviera escribiéndose en ese mismo momento. El mensaje era claro. Creíste que podías escapar, pero el puente no se destruye. Solo cambia de forma. Ella cerró el libro de golpe, su respiración acelerada. Miró a su alrededor, pero la biblioteca estaba vacía. El eco de sus propios pasos resonaba en el silencio, amplificando su paranoia. Intentó dejar el libro en un rincón y alejarse, pero cuando volvió a mirar, el libro estaba nuevamente en sus manos. El sudor frío comenzó a recorrer su frente. Decidió llevárselo a casa, con la intención de quemarlo como había hecho antes con el diario. Sin embargo, cuando intentó encenderlo en su chimenea, las llamas no lo tocaron. Era como si el libro estuviera protegido por una fuerza que escapaba a su comprensión. Desesperada, recordó los símbolos de protección que Samuel le había mostrado años atrás. Pasó la noche dibujándolos en las paredes de su casa, intentando reforzar las barreras entre ella y lo que fuera que la perseguía. Pero cada vez que miraba el libro, sentía que algo en ella se debilitaba, como si estuviera drenando su energía. Con el paso de los días, ella comenzó a notar cambios en el pueblo. Las personas con las que solía hablar en la biblioteca comenzaron a actuar de manera extraña. Algunos la miraban fijamente sin decir una palabra, otros simplemente la evitaban por completo. Las luces de la calle parpadeaban constantemente, y los animales parecían inquietos, como si sintieran una amenaza inminente. Una noche, mientras revisaba el libro en busca de respuestas, las páginas comenzaron a llenarse de imágenes. La primera mostraba una silueta que reconoció como la mansión Blackwood, pero algo había cambiado, parecía fusionada con un paisaje que no conocía, un bosque oscuro y retorcido que no existía en el mundo real. La siguiente imagen mostraba un grupo de personas,
todas reunidas alrededor de una figura central. Sus rostros eran indistinguibles, pero ella sintió un escalofrío al reconocer su propia figura en el centro del grupo. El texto que siguió fue más perturbador. No puedes escapar porque eres parte de mí. Tú eres el puente, y el puente debe cumplir su propósito. Esa noche, ella tuvo un sueño extraño, más vívido que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Estaba en el bosque del libro, rodeada por las mismas figuras sin rostro. La voz gutural habló una vez más, pero esta vez no parecía estar amenazándola, sino suplicándole. Completa el ciclo. Solo así habrá paz. Al despertar, se dio cuenta de que el libro había dejado de mostrar texto. En su lugar, una única página contenía un mapa, marcado con un punto en el corazón del bosque más cercano al pueblo. Aunque la idea de volver a enfrentarse a lo desconocido la aterrorizaba, sabía que no podía ignorar la llamada. Algo dentro de ella, una fuerza que no podía explicar, la empujaba a ir. Preparó una mochila con provisiones y salió antes del amanecer, siguiendo el mapa. El camino la llevó a un claro oscuro y silencioso, donde encontró un altar similar al de la abadía, pero más antiguo, cubierto de musgo y raíces. En el centro del altar había un objeto que reconoció de inmediato, el diario original de Blackwood. Cuando lo tocó, una oleada de recuerdos y emociones la invadió. Vio las caras de aquellos que habían sido devorados por la mansión, escuchó sus gritos, sintió su sufrimiento. Y entonces entendió, ella no era solo un puente, sino también una guardiana. Su vínculo con la mansión no era una maldición, sino una responsabilidad. El ciclo solo podía ser detenido si aceptaba su papel como contenedora de ese mal. Con lágrimas en los ojos, colocó el libro que había encontrado en la biblioteca sobre el altar junto al diario. Mientras lo hacía, una luz oscura, casi tangible, emanó del altar, rodeándola. La voz habló por última vez. Aceptas, y el hambre se calma, por ahora. El altar se desintegró en polvo, llevándose consigo el diario, el libro y cualquier rastro de la entidad. Ella cayó al suelo, exhausta pero viva. Ella regresó al pueblo, sintiendo que algo había cambiado. Las personas actuaban con normalidad, como si nada extraño hubiera ocurrido. Por primera vez en años, ella sintió que el peso que había cargado se había aligerado. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que el ciclo no estaba roto, solo contenido. Había sellado el mal por un tiempo, pero no para siempre. Y ahora, como guardiana, tendría que vigilar y proteger a otros de aquello que acechaba en las sombras. Los días posteriores al extraño ritual en el bosque fueron más tranquilos para ella, pero también estuvieron llenos de una incertidumbre constante. Había aceptado su papel como guardiana, pero no sabía qué significaba eso realmente. Era un título simbólico, una advertencia, o una conexión más profunda con la entidad que había combatido durante tanto tiempo. A pesar de sus dudas, ella trató de retomar una vida normal. La biblioteca volvió a ser su refugio, y el pueblo parecía más acogedor, como si el mal que había acechado en las sombras hubiera retrocedido al menos temporalmente. Sin embargo, pequeñas señales seguían apareciendo, recordándole que el peligro nunca estaba completamente ausente. Una tarde, mientras organizaba libros antiguos en un rincón poco frecuentado de la biblioteca, ella encontró algo que la hizo detenerse en seco, un libro nuevo. Parecía viejo, con una cubierta de cuero gastada, pero estaba completamente limpio, sin polvo. El título grabado en la tapa decía, El guardián del umbral. Su corazón latió con fuerza al verlo. Lo abrió con manos temblorosas y encontró un prólogo escrito en tinta negra. La guardiana no elige su papel, el papel la elige a ella. Ahora eres el faro entre lo que es y lo que no debería ser. La carga es pesada, pero necesaria. Aquí encontrarás las herramientas para cumplir con tu propósito. Las páginas siguientes estaban llenas de símbolos, rituales y advertencias sobre cómo contener y combatir a entidades como la que había enfrentado. Pero lo que más llamó su atención fue una sección titulada, La reconstrucción del hambre. El texto explicaba que la entidad no era única, había otras como ella, diseminadas por el mundo, buscando anfitriones, lugares y objetos a través de los cuales manifestarse.
La mansión Blackwood había sido solo una de muchas manifestaciones, y el ritual que ella realizó no había destruido la entidad, sino que la había sellado momentáneamente. El ciclo continuaría, y su rol como guardiana era asegurarse de que esas manifestaciones no tomaran fuerza nuevamente. Ella pasó semanas estudiando el libro en secreto, aprendiendo sobre los peligros que enfrentaría. Con cada página que leía, comprendía que su vida nunca volvería a ser como antes. El libro hablaba de herramientas, amuletos, símbolos de protección, y métodos para detectar las señales de una manifestación antes de que fuera demasiado tarde. Un mes después, recibió una carta anónima, escrita con una caligrafía precisa. Un puente más ha comenzado a formarse. Alguien necesita tu ayuda. No permitas que el ciclo se complete. Adjunto a la carta había un mapa, marcado con un punto en un pueblo remoto al norte. Aunque no había firma, ella sintió que quienquiera que lo había enviado sabía exactamente lo que ella era. El miedo y la responsabilidad lucharon en su interior. Había prometido proteger a los demás, pero no sabía si estaba lista para enfrentarse nuevamente a un horror similar. Sin embargo, al mirar el libro que había encontrado en la biblioteca, sintió una fuerza renovada. No estaba sola. Tenía conocimiento, herramientas, y algo que antes no tenía, propósito. El viaje al pueblo fue largo y silencioso. Las carreteras serpenteaban entre bosques densos, y el cielo parecía cada vez más oscuro a medida que avanzaba. Al llegar, encontró un lugar pequeño y desolado, donde los pocos habitantes la miraban con desconfianza. No fue difícil encontrar el lugar marcado en el mapa, una cabaña vieja y abandonada, situada en el borde de un lago. Al entrar, la misma sensación opresiva que había sentido en la mansión Blackwood la envolvió. El aire era pesado, y las sombras parecían moverse con vida propia. Pero esta vez, ella estaba preparada. Dibujó los símbolos de protección alrededor de la cabaña y encendió velas impregnadas con hierbas que había leído en el libro. En el centro de la cabaña, encontró un espejo antiguo, cubierto con una tela negra. Cuando la retiró, vio su propio reflejo, pero no era solo ella. Detrás de su imagen, las mismas sombras rojas y líquidas de la entidad comenzaban a formarse. La voz gutural resonó nuevamente, pero esta vez, ella no retrocedió. No eres bienvenida aquí, dijo con firmeza, sosteniendo un amuleto en alto. La entidad rugió, pero los símbolos comenzaron a brillar, creando una barrera entre ella y el espejo. Con las palabras que había memorizado del libro, comenzó un ritual de exorcismo, un cántico que parecía debilitar a la entidad. El espejo tembló, y la entidad gritó, luchando por mantenerse en el mundo físico. Finalmente, con un destello de luz, el espejo se rompió en 1000 pedazos, y la cabaña quedó en silencio. Ella regresó al pueblo al amanecer, exhausta pero victoriosa. Los habitantes, aunque no entendían lo que había ocurrido, parecían más tranquilos, como si una nube oscura hubiera sido levantada. Mientras conducía de regreso a casa, ella comprendió que su lucha nunca terminaría. Era una guardiana, un faro entre el mundo de los vivos y las sombras que intentaban cruzar. Aunque el peso de su responsabilidad era abrumador, sabía que no podía rendirse. El libro la esperaba en su casa, con más secretos y advertencias por descubrir. Y aunque el miedo seguía siendo su compañero constante, ella también sentía algo nuevo, esperanza. Por primera vez, no estaba huyendo. Estaba enfrentándose a las sombras, una batalla a la vez.